Bienvenidos. Es una alegría nuevamente compartir con ustedes el estudio que estamos llevando acerca del libro de Ruth. Y es donde vamos a estar esta mañana terminando el capítulo 1. Hay, hay algo aquí que al leer todo este capítulo nos deja ver el sufrimiento, el dolor de Noemí. Sí, yo creo que ya tienen en sus Biblias el libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 6 al final. Ruth capítulo 1, versículo 6 al final. Bien, vamos a leer. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemi dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a orar. Amado Dios, Padre, qué hermoso es exponernos a tu palabra, Señor, y saber que nos edifica, Señor, cada capítulo, cada verso en ella. Es una guía para nuestras vidas, Señor. Pensar en las circunstancias que muchos de tus hijos pasaron, Señor, nos hace estar más confiados en ti, Padre, que tú nunca los desamparaste.
Señor, es un gozo y una alegría saber lo que tú hiciste con esta familia, con estas mujeres, Señor. Cómo llevaste un propósito con ella y con sus vidas, Padre. Quizás propósito que ellas no lo entendieron, Señor, a través de su sufrimiento, pero luego pudieron ver tu gracia, Señor. Padre, que nosotros podamos hacer lo mismo y que podamos pensar en nuestras vidas, en nuestro dolor y salir edificados este día, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Como seres humanos, lo último que queremos es pasar momentos de aflicción o dolor. En realidad, todos quisiéramos vivir vidas libres de esos componentes. Si vamos a sufrir, no nos parece tan agradable. Creo que yo ya he contado esta historia, pero me pareció bien usarlo para mi introducción. Un día normal, después de nuestro servicio, llegamos a la casa con mi esposa y Mati, aún más pequeñito, creo que tenía cerca de 2 años. Él estaba emocionado y venía corriendo hacia nosotros y llegando se tropezó y cayó y parte de su ceja cayó en un filo de una grada y se partió feo la cara y tuvimos que llevarlo al médico. Recuerdo exactamente su aflicción, recuerdo su angustia y sus gritos de dolor. El temor quizás de él de ver personas desconocidas encima de él, atado a una camisa de fuerza, cosiéndole su ojito. Y como padres es angustioso ver a nuestros hijos en ese estado. Aún peor, yo sabía que si no pasaba él por ese procedimiento de dolor, las consecuencias tanto para él como para nosotros iban a ser peores. Bueno, pero después de esa hora de casi de angustia, pudimos ver su rostro, un niño afligido, resentido. Quizás pensó que sus papás lo habían abandonado y lo habían dejado sufrir con esas personas desconocidas. Luego, aún más doloroso fue llevarlo a que quitaran los puntos de esa cosida que le dieron. Pero ahora era sin ser anestesiado. Recuerdo que usé mi fuerza como padre para que se dejara tocar de la doctora. Sabíamos que era muy doloroso para él, pero nuestra perspectiva es que era para su bien. Y aunque él nunca lo entendió y creo que todavía no lo entiende, pero como nosotros amábamos a nuestro hijo, sabíamos que tenía que pasar por ese proceso duro en su vida. Unos 200 años atrás, un hombre llamado Thomas Jefferson le escribió una carta a un amigo en donde decía, el arte de la vida se encuentra en evitar el dolor. Lo que prueba que este hombre llamado Jefferson nunca tuvo un golpe fuerte o quizás una cirugía. Él dice, el arte de la vida está en evitar el dolor. Y la verdad es que no es una frase con la que estemos de acuerdo. El arte de la vida no está en evitar el dolor, sino que el arte de la vida se encuentra en aceptar y responder correctamente al dolor. No sé si ya lo han pasado, hermanos, pero hay algo benéfico en el dolor, aunque parece absurdo decirlo. ¿Saben por qué? Porque el dolor produce madurez. La crisis condiciona nuestro carácter y las dificultades desarrollan nuestra fe. La verdad que las dificultades, el dolor, el sufrimiento crean encrucijadas en nuestra vida y el camino que escojamos va a tomar marca, va a tomar en nosotros algo y marca la diferencia. Eso determina si vamos a crecer y madurar o si vamos a estancarnos y debilitarnos en nuestra fe. Si pensamos en algún lugar en la escritura en donde se nos presenta una encrucijada, es donde las condiciones que toman los protagonistas van a determinar su destino, es esto, es Ruth, capítulo 1, ese es el lugar. Encontramos aquí 3 mujeres en medio de una crisis que les presenta una encrucijada a cada una. Quiero que
En esos pasajes observemos tres momentos en la vida de Noemí que nos enseñan a nosotros a confiar en Dios aunque la vida duela. Tres momentos en la vida de Noemí que nos enseñan a nosotros a confiar en Dios aunque la vida duela. Y nuestro primer punto es que debemos confiar en Dios en los momentos de la pérdida, en los versículos 7 al 9. Nuestro segundo punto es confiar en Dios en los momentos de tristeza, versículos 10 al 17. Y es que debemos confiar en Dios en los momentos que llega la amargura, versículos 19 al 21. Viendo nuestro primer punto es confiar en Dios en momentos de pérdida, versículos 7 al 9. Recordemos un poco nuestro último estudio en Ruth, capítulo 1. Vimos cómo la familia de Noemí se había convertido en un cliente frecuente en la funeraria local. Ya todos conocían a Noemí por su nombre. Como ya saben, el primero en morir es el esposo de Noemí, luego uno de sus hijos y luego el otro. Ahora, no se nos dan más detalles ni explicaciones, solo se nos muestran tres viudas, Noemí y sus nueras, lamentando su increíble pérdida. Y cabe destacar, hermanos, que en esos tiempos y en esa cultura, esta situación no solo dejaba lamentando la pérdida de sus seres queridos, sino que también amenazaba su misma capacidad de sustentarse y sobrevivir. Porque si recuerdan, ellas dependían de su marido. Noemí, su esposo y sus dos hijos habían salido de las sierras de Belén creyendo que estaban dejando los problemas de Belén atrás. En sus ojos no había nada sino una mejor decisión aparentemente por delante, en la cual Elimelech no tomó en cuenta a Dios y su muerte y la de sus hijos fueron el resultado de sus malas decisiones. Y más aún, por causa de esa decisión, el sufrimiento y el dolor parecían no apartarse de lo poco que quedaba de esta familia. Sin embargo, 10 años más tarde, no hay nada en Moab para Noemí excepto tres tumbas, mucho dolor, sufrimiento, angustia en su vida. Eso se veía lejano a apartarse de la vida de Noemí. Ahora Noemí puede quedarse en Moab, llorar y morir de hambre, o puede volver a su familia en Belén. Aparte, ella había escuchado las noticias que Belén tiene comida nuevamente. Belén, si ustedes recuerdan, cuyo significado es la casa de pan, tiene pan nuevamente para los que viven ahí. Así que aparentemente y sin titubear, leemos en el versículo 7, capítulo 1, que Noemí salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ahora, una buena pregunta, hermano, sería, ¿por qué sus nueras fueron con ella? ¿Y por qué Noemí, viendo la intención de su compañía, no les dijo desde un principio que se quedaran? Y la explicación de eso es porque era costumbre de aquellos días que ya fuesen huéspedes, ya fuesen familiares o amigos, que estos acompañaran a sus invitados por cierta distancia antes de finalmente despedirse. Este es el caso aquí. Estas tres viudas eventualmente terminan en la frontera con Belén o en las orillas del río Jordán, al norte del Mar Muerto, algo que no se especifica. Y ya que Belén estaba unos 3 días caminando desde Moab, Noemí seguramente no quería que sus nueras la acompañaran por tanto tiempo antes de decirles adiós. Y es por eso que después de caminar juntas por cierto tiempo, nota el versículo 8, las palabras de Noemí. Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Noemí va con ellas, se para y les dice, ahora sí, nos vamos a despedir.
Hay algo que dice el texto que quizás crea que es raro, que Noemí anime a estas dos mujeres a volver no a la casa de sus padres, sino a la casa de sus madres. Ahora, esto no significa que los padres de Orfa y Ruth han fallecido. Lo que esta expresión realmente alude es a volver a la habitación o al aposento de sus madres, donde se acostumbraba a planear o a arreglar casamientos. Note lo que Noemí les está pidiendo. En otras palabras, Noemí les dice, chicas, escúchenme, ustedes son jóvenes, tienen una vida por delante, vuelvan con sus madres y hagan planes para casarse otra vez. Noemí no quiere que ellas participen más de su aflicción, de su pérdida. Ella quiere y les desea de corazón que vuelvan a su pueblo e inicien un nuevo hogar en un nuevo matrimonio. Y noten, si recuerdan, yo les decía que en los primeros 5 versículos el nombre del Señor no era mencionado. En los primeros 5 versículos de Ruth, el nombre del Señor no es mencionado. Pero solamente en este párrafo hay 10 veces donde Noemí alude al Señor, llamándole Jehová, llamándole Todopoderoso. Ahora, miren la diferencia. Si hubo ausencia del nombre de Dios al inicio, Noemí está mencionando al Señor a cada momento. Noten cómo Noemí está deseando lo mejor aparentemente a estas mujeres. Ella continúa con su bendición en el versículo 9. Les dice nuevamente, les dice, os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Trate, trate de imaginarse un momento allí, ellas tres, al aire libre, literalmente sin esperanza, sin seguridad, en sus mentes sin un futuro prometedor. Estas mujeres lloraron. 3 viudas cuyas vidas habían sido puestas de cabeza por esta angustiosa crisis inesperada, por tantas expectativas insatisfechas. Quizás nadie aquí, o puede ser que algunos de ustedes hayan conocido alguna familia con una situación parecida a esta, donde hay tanto dolor, tanta angustia, tanta pérdida, tantas muertes. Saben, hermanos, hay pocas escenas en las escrituras tan tristes como esta. Algunos teólogos, como decía antes, han catalogado que Noemí es la contraparte de Job. Póngase un instante en los pies de Noemí y piense en su pérdida. Ella sale de su casa, va a un lugar aparentemente mejor, ella va con toda su familia. Noemí pierde a su esposo, que para una mujer que le falte su esposo es duro. Es duro. Luego le había pasado su duelo y luego pierde sus hijos. Su vida está llena de pérdida tras pérdida, dolor tras dolor. Las cosas ya no van bien para Noemí. El dolor no se puede obviar. Noemí se pudo haber preguntado, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué haré ahora? ¿Cómo subsistiré? Lo más trágico, que no solo es una mujer en apuros, sino 3 mujeres. Esas mujeres ahora se encuentran en una encrucijada en sus vidas y en medio de su dolor podemos aprender lecciones acerca de sus respuestas ante el dolor. Por esta terrible pérdida, la desilusión y la tristeza están ahí. Quizás usted pueda identificarse con una de estas 3 viudas. Quizás pueda identificarse hasta cierto punto con las 3. Hermano, yo no sé a la perfección cuánto dolor usted haya o esté pasando en su vida, pero nos identificamos con ellos.
No estamos exentos a sufrir. Miremos a Noemí. ¿Alguien aquí recuerda el significado de su nombre? Mi dulzura, mi encanto. El problema es que ella ya no vive conforme al significado de su nombre. Ahora Noemí, la dulce Noemí, la encantadora Noemí se ha vuelto amargada con el paso de estos 10 largos años. Las arrugas en su rostro cuentan la historia de esas 3 tumbas, de su gran angustia. Ella ha llegado a la conclusión que prefiere estar sola. Si ella ya lo perdió todo, prefiere que nadie esté junto a ella. Si nos ponemos en los zapatos, piense, ¿qué haría usted si sale de viaje un día en su vehículo con toda su familia? Le ocurre un accidente donde todos mueren y solo usted queda con vida. ¿Cómo se sentiría? Posiblemente a usted le pasaría como a Noemí. Se volvería una persona cargando con una tremenda pérdida, se volvería quizás reacia a la gente, una persona que tras la pérdida prefiere la soledad, una persona sumergida en la tristeza. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es confiar en Dios en los momentos de tristeza. Versículos 10 al 17. Noten el versículo 10. Y dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí responde, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Podemos hacer algunas observaciones a partir de las palabras de Noemí tras la pérdida y la tristeza que embarga su vida. Primeramente, Noemí se considera indigna de recibir amor. Noten que 4 veces Noemí va a decirle a sus nueras que la dejen sola y se vayan a casa. La primera razón por la que Noemí espera que estas jóvenes la dejen en los versículos 10 y 11, ¿tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? En otras palabras, miren lo que Noemí piensa en su mente acerca del amor de sus nueras. Es como que si ella les estuviese diciendo, las personas que realmente amaban ya no están. Ya no hay nada que nos una. No tengo nada que ofrecerles para que puedan y se queden conmigo. Ya no soy su suegra. Soy solo una mujer vieja y pobre. Seguramente no van a querer mi carga. Alguien decía, me pareció gracioso, que la palabra nuera es muy bien usado. Porque lo que las madres piensan al decir ella es mi nuera, realmente ella no era para mi hijo. No era. Pero no es así, hermanos. No es así. Saben, detrás de la autocompasión de Noemí podemos ver cómo ella se ha convencido a sí misma, y noten, eso es peligroso, hermanos, de que Dios ya no la ama y que Orfa y Ruth debían hacer lo mismo. Noemí creyó ser un estorbo para sus nueras. Note las palabras de Noemí luego en los versículos 12 al 13. Volveos, hijas mías, nuevamente, he idos porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella está diciendo, Dios está en contra mío. Él tampoco me ama. No me está pensando en el bien terrenal de Orfa y Ruth. Noemí no está viendo más allá de lo benéfico que sería que estas mujeres le acompañaran. No sé si alguna vez usted que está aquí ha llegado al punto de estar convencido de que el Señor ya no le ama. Lo más probable es que se aleje de las personas y crea que nadie lo ama y que se hunda en su propia tristeza. Hermanos,
Amar a Dios y saber que Dios lo ama es el fundamento que le permite recibir amor y amar a otros en correspondencia. Es imposible amar genuinamente sin tener el amor de Cristo en nuestras vidas. David escribe, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El amor verdadero siempre involucra a tres personas, usted, Dios y los demás. De hecho, el amor y el compromiso que va a mostrar Ruth para con Noemí va a ser posible solamente porque Ruth ya ha escogido amar y seguir a Dios vivo y verdadero. Los planes de Noemí nunca fue llevarlas. Y note que el dolor y la tristeza de Noemí la han cegado y ahora Noemí considera que Dios no es digno de adoración. Mire los versículos 14, 15. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, vean, he aquí tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Noemí sí quería el bien de ellas. Y cabe destacar, hermanos, que ella pensó en el bien de estas mujeres, no quiso tenerlas consigo atadas a una vida larga y dolorosa, sino que pensó en el bien de Orfa y Ruth. Y lo hizo pensando antes que en su propio bien. Y eso está bien, al parecer, el sentimiento y la preocupación de Noemí por ellas. Pero el problema es que Noemí no se dio cuenta que en su petición no había algo mejor para estas dos mujeres que conocer al Dios de Israel. El aprecio de Noemí fue buscar su bien, pero no había mejor bien que llevarlas consigo y conocieran al Señor, que ellas aprendieran a servir al Señor. Porque en otras palabras, Noemí está diciéndoles, vuélvanse a sus dioses, probablemente no van a ser peores de lo que ha sido el mío. Noten cómo Noemí ha venido haciendo referencias acerca del trato del Señor con ella. Ella dice en el versículo 13, la mano de Dios ha estado contra mí. En el versículo 20, Dios me ha tratado amargamente. El versículo 21 dice que Dios está en contra de ella y que la ha afligido. En otras palabras, Noemí puede estar pensando, mi Dios me ha fallado. ¿Por qué no vuelven a sus dioses? Quizás las traten mejor que el mío. Y uno se podría preguntar, hermanos, ¿qué estás viendo? ¿Qué no estás viendo, Noemí? Que en tu deseo de querer algo mejor para sus vidas estás animando a tus nueras que se vuelvan a la idolatría, a que vuelvan a adorar a Chemosh, el dios de los moabitas, cuya adoración incluía el sacrificio de niños. O sea, pregúntese usted, ¿por qué una mujer judía, una hija de Abraham, animaría a dos mujeres paganas a adorar a dioses falsos? Realmente Noemí estaba tan mal que no podía ver eso. Un escritor llamado Warren Wiersbe sugirió que, entre otras razones, puede que Noemí quería volver a Belén sin que nadie supiera que ella y su esposo habían permitido que sus hijos se casaran con mujeres moabitas. En otras palabras, dice este hombre que ella estaba tratando de encubrir la infidelidad a Dios. Pero, sin embargo, Noemí no solo está tomando más malas decisiones y agregando más cargos de conciencia a su vida, pero parece que ese no es el punto del pasaje. Ella no está cubriendo su infidelidad, sino que está aconsejando a estas dos mujeres basada en su incredulidad. Quizás Noemí está pensando, la verdad es que no vale la pena seguir a Dios. He estado en el cementerio 3 veces y quizás a Dios mi vida no le importa.
Ahora, noten, volvamos a ese momento de despedida y echémosle un vistazo a Orfa, la segunda viuda en esta triste historia. Noten qué interesante es este relato, porque cuando Noemí les dijo por primera vez a sus nueras que volvieran a su casa, noten el versículo 10 que ambas, tanto Ruth como Orfa, rehusaron abandonarla. Ellas dijeron a una sola voz de manera muy concisa, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Sin embargo, puede ser que Noemí percibiera en ellas nada más que un mero sentimiento muy profundo. Y aunque la amaban mucho, ella quizás pensó que sus nueras estaban tomando una decisión apresurada. Entonces Noemí, para asegurarse, luego les explica la realidad de todo lo que van a perder si ellas deciden ir con ella. Y eso va a cambiar las cosas, porque Orfa entiende el mensaje. Quizás Noemí pudo haberles dicho, amadas mías, su vida va a ser mucho más fácil como una viuda moabita. Sus prospectos de hallar un marido van a ser prácticamente nulos en Israel. Ella no va a ser querida en la comunidad judía. Los moabitas y los judíos no se llevaban bien. De hecho, se odiaban. Ellas tendrían que abandonar todas sus costumbres y tradiciones y adoptar las costumbres judías. Ellas abandonarían sus derechos y privilegios como ciudadanas de Moab. Y Noemí no tiene ninguna propuesta esperanzadora para el futuro de ellas. Así que Orfa levanta su voz, llora nuevamente, besa a su suegra y decide decirle adiós. ¿Saben? J. Vernon McGee escribe, escuchen amados hermanos, él dice que Ruth y Orfa ilustran los dos tipos de personas que asisten a la iglesia. Están los profesantes y los poseedores. Orfa hizo una profesión de fe, pero Ruth poseía fe genuina. Así que en esta encrucijada de la vida, Orfa toma una decisión que va a determinar el resto de su vida y que aún va a impactar su destino eterno. Orfa, dice J. Vernon McGee, es una viva ilustración de muchos que dicen creer en Cristo, pero que luego que calculan el costo se alejan lentamente. Personas que creen que Cristo va a interrumpir sus vidas más de lo que quisieran. Personas que creen que Dios va a arruinar su vida social y su reputación. Es el tipo de personas que creen que seguir a Cristo es una carga y que no están dispuestas a entregar sus ídolos y llevar su cruz día tras día. Orfa calcula el costo y decide volver a la oscuridad de Moab. Ella estaba triste y por eso derrama un par de lágrimas, pero finalmente en esta encrucijada en su vida ella decide volver a la idolatría, decide volver a Moab, volver a sus dioses y quizás también volver a los brazos de algún hombre moabita. Y esa decisión solo acumula más tristeza en la vida de estas tres mujeres. Orfa se va, desaparece en el horizonte y las escrituras ya no la mencionan más. Y miren, a Noemí luego le dice, si leen ahí en sus Biblias en el versículo 15, bueno, Ruth, ¿qué estás esperando? Mira, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y entonces lo que encontramos después no es nada menos que una de las confesiones de fe más impresionantes en toda la escritura. La encrucijada en la vida de Ruth. Note versículos 16, 18. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios.
Y añade, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo, le escucha hermanos, la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, le bastó y no dijo más. Para resumir esto, Ruth está diciéndole a Noemí, no me importa qué es lo que me espera en el futuro, de cualquier manera yo voy a permanecer a tu lado. Ahora escuchen, esta no es una decisión ciega o a la ligera. Ruth sabe que Noemí no tiene nada que ofrecerle excepto su pobreza. Ella no tiene absolutamente nada que ganar al ir con Noemí, pero sí tiene todo que perder en su vida. Noemí trató de decirle a Ruth, vuelve con tu madre, haz tu vida nuevamente. Y póngase a pensar en la madre de Ruth, una moabita, evidentemente, quizás seguía con vida, pero Ruth decide no hacerlo. Ella decide seguir al Dios de su suegra, Dios del que seguramente había escuchado por boca de esa familia. Ahora piensen, hermanos, ¿puede usted imaginarse la reacción de la madre de Ruth al enterarse de su decisión? ¿Puede pensar en esa madre? Ruth, ¿estás loca? Yo sabía que nunca debías de casarte con ese hombre israelita. Él solo trajo problemas a tu vida. Quédate en Moab, quédate con nuestra familia, adora a nuestros dioses, cásate con un hombre moabita. ¿Saben, hermanos? Hemos leído esta historia tan seguido que podemos pasar por alto y olvidar todo lo que Ruth está dejando atrás. No es sencillo, ella está renunciando al yo. Esta viuda, después de perder su esposo, le da la espalda a su ciudadanía, le da la espalda a su familia, le da la espalda a su país, le da la espalda a su religión, le da la espalda a su seguridad. Ella está literalmente tirando todo su futuro por la ventana. Un autor lo pone de esta forma: Ruth no tiene nada, ninguna deidad ha prometido alguna bendición, ningún ser humano ha venido en su ayuda. Ella toma esta decisión sabiendo que el fruto de su decisión puede ser la soledad, puede ser el rechazo, acumular más tristeza e incluso la muerte a su vida. Ella ha decidido ayudar a una viuda en vez de buscar un nuevo esposo. No hay decisión más radical en toda la historia de Israel que esta. Noten y marquen esto que es relevante. 2 veces en su respuesta, Ruth se refiere a Dios como su Dios. Ella ahora cree y confía en Dios para que guíe su futuro. Si Orfa hizo lo que se esperaba o lo que era normal, pensar en su futuro y pensar en su bien, Ruth hizo lo extraordinario. Esta mujer no pensó en ella. Esta mujer se mantuvo dispuesta a servir y dar su vida por su suegra. Ese es el tipo de nuera que las suegras necesitan. Usted puede preguntarse, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo puede comportarse una nuera así? Pues se llama cristianismo verdadero. El precioso texto que encontramos aquí enmarca las palabras de Ruth y Noemí, y eso tiene un parecido a unos votos matrimoniales. Noten, donde quiera que tú fueres, iré yo; donde quiera que vivieres, viviré yo; tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios; donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte, y escucha, hermanos, no el dolor, no la tristeza, no las circunstancias, nada más que la muerte haría una separación entre estas dos mujeres. El texto es precioso.
Y se parece mucho, como les decía, a dos personas casándose, diciéndose hasta que la muerte nos separe, pero no significa eso. El pastor John MacArthur dice que este es el testimonio de Ruth que constituye la evidencia de la conversión de ella del culto a Quemos al Dios de Israel. Hermanos, no era poca cosa las palabras de Ruth. El momento de tristeza de Noemí, qué ejemplo de nuera, hermanos. Una mujer ejemplar, una mujer leal a su suegra. Ruth honró y fue leal a la familia a la que ella había entrado por su matrimonio. Y una aplicación para nosotros, hermanos, es que muchas veces nuestro decaimiento, nuestra tristeza no nos deja ver la gracia de Dios que nos rodea. Las circunstancias que vivimos no nos dejan ver la mano del Señor obrando en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque nosotros tendemos a enfocarnos más en nuestro sufrimiento, más en lo que nos está pasando y pensamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí otra vez? Y miramos más la angustia en nuestras vidas que ver la gracia de Dios en ella. ¿Acaso, pregúntese, no debía haber sido causa de gozo para Noemí que Ruth estuviese tan resuelta a acompañarla? ¿Acaso no era motivo de gozo que esa mujer renunciara y dejara atrás todas sus costumbres y decidiera empezar de nuevo confiando en el Señor de Noemí a pesar de su dolor? Muchas veces tendemos a conmiserarnos tanto que nos desenfocamos de confiar en Dios. Nos sumergimos en nuestra tristeza y no pensamos en la bendición de tener hermanos leales como Ruth, dispuestas a estar con ellas en el momento más triste de su vida. Ahora usted podría pensar, pero hermano, aquí no hay ninguno como Ruth, yo no veo eso en mis hermanos. Y es como siempre, hermanos, tendemos a querer ver las cosas en los otros. Mejor la pregunta sería, ¿estoy siendo yo ese tipo de hermano como Ruth fue leal a Noemí? ¿Estoy yo siendo eso para mis hermanos? Ahora, imagínese que Ruth hubiera visto la poca fe de Noemí, si hubiese puesto atención a sus palabras y haber pensado, sí, ciertamente, quizás el Dios de Israel no es en verdad como dicen. Muchas veces, hermano, ese es el mensaje que nosotros enviamos a los que nos rodean. Ven nuestra vida llena de ansiedad, llena de tristeza, llena de amargura. Nos dicen, ¿dónde está el Dios en el que has decidido confiar? Nosotros debemos confiar en Dios en momentos de pérdida, debemos confiar en Dios en momentos de tristeza, debemos confiar en Dios aún más en los momentos de amargura donde nuestro corazón incluso quiere enojarse con el Señor. Pastor Steve comenta que unos años atrás su esposa y él estaban en Francia para una conferencia y se quedaron en el hogar de un pastor llamado John Pierre. Su esposa Jocelyn le traducía porque ese hombre no hablaba bien español. Así que su esposa, mientras conversaban una tarde, este hombre John Pierre les contó acerca de una joven que recientemente había recibido a Cristo. Ella había enfrentado bastante persecución por esta decisión. Ella había perdido a sus amigos, ella había perdido a su familia y su familia estaba por desheredarla. John Pierre dijo algo que su esposa tuvo dificultad traduciendo. Finalmente ella dijo, mi esposo está tratando de decir que a pesar de todo lo que esta joven ha pasado, ella se está aferrando a Dios. Una persona recién convertida, con todas las dificultades en contra de ella, había decidido aferrarse a Dios.
¿Saben? El problema, hermanos, de no confiar en Dios en las pérdidas es que nos hundimos en las tristezas y nuestro corazón, amados hermanos, termina siendo un depósito de amargura. Y ese es nuestro tercer punto, que debemos confiar en Dios en los momentos de amargura. Versículos 19 al 21. Veamos el momento en que Noemí llega a Belén. Note el versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Es decir, algunos murmuraban y decían, miren, ¿esa no es Noemí? Su rostro, sus arrugas, su mala vida dejaban mucho que decir. Noemí ya no era la mujer feliz y reluciente que salió de Belén. Y pienso que sus amigos y conocidos se le acercan y le dicen, Noemí, ¿eres tú? Y vea lo que ella responde, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara. Si traducimos los dos nombres, Noemí está diciendo, no me llamen dulzura, no me llamen encanto, llámenme amarga. Y vea por qué, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. En otras palabras, puede sonar así, Él me ha dejado así, todo esto es su culpa. Eso es tremendo, hermanos. No leemos en ningún lugar que ella se arrepintió por haber abandonado el pueblo de Dios y la tierra en donde se suponía que debía haber permanecido. Pero en ese momento Noemí está más interesada en comer que en una comunión con Dios. Ella estaba volviendo a caminar en su tierra, pero ella no estaba volviendo a caminar con su Dios. Note las palabras de Noemí en el versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Noemí está en lo correcto. De cierta forma, Dios la ha traído de vuelta. Escuchen con atención, hermanos, solo que ella no se ha dado cuenta en el momento que Dios no la había abandonado, aunque ella básicamente había abandonado a Dios. Ella no tiene idea que Dios está obrando en su vida ahora más que nunca. Ella no tiene idea que Dios tiene planes para su nuera y su nieto llamado Obed, quien sería el bisabuelo del rey David. Y saben, nosotros actuamos de la misma forma cuando estamos sufriendo. Tendemos a magnificar lo que tenemos y minimizamos lo que, perdón, tendemos a magnificar lo que no tenemos y tendemos a minimizar lo que tenemos. Sin embargo, hay un rayo de esperanza en medio de sus palabras. Ella dice en el versículo 21, me fui llena y he vuelto con las manos vacías. Ahora, vemos un momento. Noemí, su familia se fueron en medio de la hambruna. Ellos apenas tenían para comer. Ellos vieron la devaluación de su propiedad. Los madianitas estaban a la vuelta de la esquina. Esa es la razón por la que se fueron en búsqueda de los campos verdes y fértiles de Moab. Sin embargo, note que Noemí reconoce y les dice a estas mujeres, en realidad estábamos llenos. En realidad estábamos llenos. En otras palabras, en Belén teníamos todo lo que realmente importaba. Nosotros dejamos de ver la gracia de Dios en los momentos difíciles, hermanos, y tenemos que pensar que en momentos de aflicción, pensar en el Señor y pensar en lo que tenemos para ser agradecido y aprender a valorar lo que está por delante de nosotros. Ahora piensen, ¿qué hubiese pasado si Noemí por un momento hubiese visto lo que Dios iba a hacer con ella en un futuro? ¿Qué hubiese pasado si Noemí hubiese visto por un momento lo que Dios iba a hacer con ella en su futuro? ¿Cómo creen que hubiese sido su reacción? Quizás decir, estoy sufriendo.
Pero esto tiene que pasar porque luego estaré mejor. Lo sé, lo he visto. Y es por eso mismo que nosotros, aunque no vemos lo que va a suceder con nuestras vidas y no lo entendemos en el presente, muchas veces tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios que tenemos en la Escritura para saber que Dios nunca nos va a desamparar. Más bien nos alienta. Nos debemos gozarnos en los momentos de aflicción, confiar en el Señor, que dentro de cualquier circunstancia y en los planes de Él está quitarnos todo lo que amamos. El Señor sabe que es nuestro bien. Decir como Job, Jehová dio, Jehová quitó, y vivir bajo la promesa de los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todo. Hermanos, Noemí no tenía el libro de Ruth. Noemí no tenía la escritura, pero nosotros sí lo tenemos. Nosotros sabemos que los hijos del Señor sufren. Nosotros sabemos que pasamos momentos de aflicción, pero esas cosas forman nuestro carácter. El Señor las pone ahí para formarnos a su imagen. Como dice Santiago, gozarnos en medio del sufrimiento, gozarnos en las pruebas. Parece ilógico pensar eso, pero es así. Debemos recordar este pasaje. Están tres viudas, tres formas distintas de enfrentar el inevitable dolor en sus vidas. Orfa decide irse, su fe superficial está basada en las circunstancias. Noemí decide volver, su fe débil está influenciada por las circunstancias. Ruth decide seguir a Dios. Su nueva fe va más allá de las circunstancias. Esta era independiente de lo que le pasaba en su vida. En medio del cambio y las dificultades, Ruth se aferra firmemente al Señor. Que nosotros, hermanos, podamos decir lo mismo en nuestras vidas. Nosotros debemos buscar a Dios en medio del dolor, buscar a Dios en medio de las pérdidas, buscar el consuelo entre los hermanos y ver la gracia de Dios en tener a aquellos que nos aman. Buscar la gloria de Dios en medio de nuestro sufrimiento. Cuando nos enfocamos, hermanos, en hacer estas cuatro cosas, libramos nuestro corazón de caer en la amargura. Y recuerden, debemos confiar en Dios en todo momento. Las crisis no solo cambian nuestras circunstancias, también exponen lo que realmente creemos acerca de Dios. En medio del dolor, todos llegamos a una encrucijada donde debemos decidir si retrocedemos, nos amargamos o decidimos confiar firmemente en el Señor. Debemos desarrollar una fe que permanezca firme aun cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Hermanos, que el Señor nos ayude a aferrarnos a Él y que nuestra fe jamás falte. Vamos a orar. Señor, Padre, sabemos, Señor, que nosotros no somos quizás conscientes de lo que pasa muchas veces en nuestras vidas, Señor, pero tu palabra, Señor, es perfecta y nos anima a saber, Señor, que a pesar de que las circunstancias sean completamente difíciles, donde las cosas están volcadas en nuestra contra, Señor, nosotros podemos confiar en ti, Padre. No hay mejor alegría para el creyente, Señor, que saber que un Dios que controla todo está controlando su vida. No hay mejor alegría para nosotros, Señor, saber que nada a nuestras vidas llega por pura suerte, que nada a nuestras vidas llega, Señor, por pura coincidencia,
sino que, Padre, que todo lo que llega a nuestras vidas está completamente controlado por ti, Señor. Qué dicha, Señor. Qué dicha es saber, Señor, que aun cuando nuestro sufrimiento parece no terminar, tú estás en medio de eso, Señor. Tú nos formas a tu imagen, tú forjas nuestro carácter, Señor, y pensar en la vida de estas mujeres, en su dolor, es triste, Señor, pero nos anima a tener una fe más firme, nos anima, Señor, a ver ese Dios todopoderoso en el que hemos creído, Señor. Padre, que lo que aprendemos de esta historia, Señor, que lo guardemos en nuestro corazón, Señor. Que cuando la angustia llegue a nosotros, Señor, podamos decir, el Señor está en control de todo. Padre, que esa sea nuestra fortaleza. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar a nuestro segundo elemento. Vamos a pedirle a los hermanos que están encargados de repartir los elementos de la Santa Cena que puedan pasar para que podamos compartir juntos de la comunión. Vamos a orar, luego los hermanos van a pasar ahí por sus asientos y luego volvemos a orar y compartimos. Oremos. Padre, como lo decía la alabanza que cantábamos, Señor, venimos en memoria de ti, Señor, recordando tu sacrificio, tu enorme amor, Señor, desbordante para nuestras vidas, Señor. Es maravilloso, Señor, participar de tu cena, Padre, y pensar en eso hasta que tú vengas, Señor. Es precioso para nosotros, tus hijos. Señor, ayúdanos a ver esto no meramente, no como un rito, Señor, sino como algo precioso para nuestras vidas, Señor. Pensar en nuestro pecado y la gracia tuya, Señor, la cual nos perdonas, Padre, es precioso. Ayúdanos a tener una mente clara acerca de lo que hacemos, Señor, y que pensemos en nuestra vida, Señor, que reflexionemos, que nos autoevaluemos, Señor, y que veamos tu gracia en nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, van a pasar ahí mis hermanos para que puedan repartir los elementos.